La semana pasada les presenté una encuesta sobre peleadores de MMA. En la caja de comentarios de esa encuesta, me solicitan subir videos biografías de peleadores de artes marciales mixtas que en realidad ya los tenemos preparados y listos en el canal. Me pidieron biografía de Lyoto Machida, Fedor Emelianenko, Mirko Cro Cop, Ken Shamrock, Royce Gracie, Bas Rutten, Conor McGregor. Todos esos luchadores ya están. Abajo, en el primer comentario de este video te voy a dejar un link directo al canal para que puedas encontrarlos si es que aún no lo miraste alguno de ellos. Con respecto al resultado de la encuesta, fue categórico. En más de 2.600 votos, el 45% ha elegido a Khabib Nurmagomedov, el 36% ha elegido a Conor McGregor, del cual ya tenemos video en este canal. Apenas el 12% ha elegido al actual campeón de peso semipesado de UFC, Jon Jones, de quien te subí un video biografía la semana pasada para que pudieras entender el porqué del repudio hacia este luchador, a pesar de ser el actual campeón y de estar calificado por la empresa UFC en la actualidad como el número 1 del ranking, el hombre más peligroso del mundo libra por libra. El elegido por todos, aunque por encima de Conor McGregor en apenas un 9% de la votación, fue el ruso Nurmagomedov. Si fuéramos a decirlo en ruso, deberíamos decir Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, podemos en español perfectamente decir Khabib Nurmagomedov. La atracción de este hombre es un fenómeno que creció como espuma en el mundo de las artes marciales mixtas. ¿Será que siempre los peleadores rusos son un atractivo en potencia? Más aún si es un ruso practicante y campeón del arte marcial Sambo. ¿Será que siempre un ruso practicante de Sambo nos rememora al que para muchos es y será el más grande peleador de artes marciales mixtas de todos los tiempos, Fedor Emelianenko? Y la cereza sobre el pastel es que este luchador derrote y destrone a un grande, tan grande como controvertido peleador, amado y odiado por partes iguales, como lo es Conor McGregor, para convertirse así en el actual campeón de peso ligero de la franquicia UFC. Todo esto se conjuga para transformar a un hombre como Khabib en un fenómeno. Nacido en la República de Daguestán el 20 de septiembre del año 1988, vivió en uno de los pueblos más afectados por el terrorismo en Rusia. En esa zona forjó su carácter desde muy niño gracias a su padre, Abdulmanap, un ex militar de la Unión Soviética. A diferencia de otros niños, mostró interés en la lucha libre desde los primeros días de su infancia. Esto debido a que su padre entrenaba a jóvenes que se integraban al equipo nacional de dicha disciplina y el pequeño podía observar y practicar al tiempo las técnicas que su padre enseñaba al resto de los jóvenes. Sin embargo, hubo un regalo que le cambiaría la vida. De hecho, fue el primer reto importante en la lucha de este pequeño. Un reto que vendría a la temprana edad de los 9 años. Era el 27 de septiembre del año 1997, cuando ya habría celebrado su cumpleaños, pero su padre le guardó una sorpresa hasta ese día 23 de septiembre. Al salir a la calle, se percató de que su regalo era un oso, casi de su mismo tamaño. Khabib no tuvo mejor idea que ponerse a luchar en contra de este oso. De inmediato, su padre cogió la videograbadora y empezó a filmar el encuentro. Un niño siempre quiere demostrarle a su padre de lo que es capaz. Lo que vi en ese momento fue una prueba de carácter, confesó Abdulmanap años después en una entrevista. Al cumplir los 12 años, el joven ruso comenzó a entrenar la lucha libre de manera más profunda. 3 años más tarde, su padre le enseñó judo. A los 17, se introdujo ahora en el Sambo,
considerado allí en Rusia como deporte nacional, el cual toma bases de la lucha libre. En el sambo, se convirtió en doble campeón del mundo. Ya con bases que engloban derribos, lances de judo, sumisiones de jiu-jitsu, entre otros estilos, se alistó para dar el gran salto de su vida y ser peleador de artes marciales mixtas. Su debut profesional en artes marciales mixtas llegó el 13 de septiembre del año 2008 ante Busal Bayramov. Su rival no pasó del primer round y con un triángulo, una llave de sumisión, consiguió su primera victoria. En menos de un mes, ya habría cosechado 4 victorias en MMA. El 11 de octubre de ese año, compitió en un torneo en Moscú, en donde tuvo que pelear 3 veces en una noche. De manera sorprendente, ninguno pudo ganarle. Los próximos 3 años de historias de peleas, nada cambió. Se mantuvo invicto, finalizando 11 de sus 12 rivales. Luego de ello, compitió en la Pro FC. En un año, peleó 7 veces. Ganó todas las peleas, por nocaut técnico o por sumisión. Un récord de 16-0 que lo transformaba en una revelación y un peleador verdaderamente contundente. Ya era conocido en los círculos regionales de Rusia y de Ucrania. El siguiente paso era atender el llamado de UFC. En el año 2011, el Águila, como se le conoce, firmó un contrato por 6 peleas en la empresa de Dana White en la categoría de peso ligero. Su flamante debut para UFC se dio el 20 de enero del año 2012. Khabib venció a Kamal Yalorus en el tercer round por la vía de sumisión. Ese mismo año también peleó en contra de Gleison Tibau, en donde obtuvo una victoria por decisión unánime. Al año siguiente, derrotó a Thiago Tavares por nocaut en el primer round. El 25 de mayo, el ruso entró en la historia de la compañía, pues al vencer a Abel Trujillo, logró ser el primer peleador con más derribos en un combate, con 21 de 27 posibles. En su quinta pelea en UFC, el 21 de septiembre del año 2013, derrotó a Pat Haley por decisión unánime. Sin embargo, lo más resaltante de esta pelea fue lo que dijo el presidente Dana White tras ver el combate del ruso. Esos derribos, este chico es impresionante. Tenemos grandes ideas para él, declaró el presidente de la compañía. En diciembre del 2013, Khabib retó al niño Gilbert Melendez. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo y la pelea no se efectuó. Luego de esto, buscó una pelea en contra de Nate Diaz, pero tampoco tuvo éxito. A pesar de la desilusión, Khabib encontró rival en Rafael dos Anjos. En el evento UFC on Fox 11, el 19 de abril del año 2014, Khabib dominó a dos Anjos y ganó vía decisión unánime. Con 6 victorias a su favor y la buena impresión de Dana White, el siguiente paso para el ruso era sin lugar a dudas la pelea por el título. Sin embargo, las lesiones aparecieron y lo marginaron durante 2 años. Primero, el 27 de septiembre del año 2014, estaba listo para pelear en contra de Donald Cerrone, pero sufrió un problema en la rodilla. A pesar de que la pelea en contra del vaquero Cerrone se postergó para el 23 de mayo del año 2015, Khabib volvió a ser retirado de la cartelera al sufrir otra vez una lesión en la rodilla. En medio de ese bajón que sufrió el ruso, se creó la rivalidad con Tony Ferguson, en contra de quien ha tenido 4 oportunidades para pelear, pero todas han sido canceladas por diversos motivos. La primera vez que iban a pelear fue el 11 de diciembre del año 2015, cuando Khabib sufrió otra lesión que lo dejó afuera. El segundo intento fue el 16 de abril del 2016, pero ahora el problema fue de Ferguson, quien se retiró por un problema en sus pulmones. Al año siguiente, el 4 de enero, Nurmagomedov, a poco de la pelea, se retiró por un corte de peso. Y el cuarto intento se dio el 7 de abril de este año para UFC 223. Khabib y Tony Ferguson estaban previstos para competir por el título absoluto de peso ligero. Luego de la compañía se lo despojara a Conor McGregor
por no defenderlo durante 2 años. Sin embargo, el Cucuy sufrió un problema en su rodilla y fue reemplazado por Max Holloway. Desafortunadamente, Max tampoco pudo pelear tras una declaración de la Comisión Atlética de Nevada. El ente no permitió que pelee el hawaiano al haber riesgo de un problema con el peso. Cuando parecía que el evento se caía, UFC nombró a Al La Quinta como rival de Hadid por el título. El día 7 de abril, el Barclays Center de Nueva York fue el escenario del primer título de Hadid en UFC. Luego de dominar todo el combate, los jueces dieron como ganador al ruso por decisión unánime. Su racha de victorias no solo se estiraba a 26 como profesional, sino que además sumaba ahora el título que tanto esperaba. En su primera defensa del título, estuvo cara a cara con el peleador más mediático de todos los tiempos de UFC. Nos referimos a Conor McGregor. Catalogada como la pelea del año, el ruso demostró su excelente juego de lucha y logró hacerlo rendir con una técnica llamada mataleón. Sin embargo, el resultado quedó atrás luego de la batalla campal que lamentablemente protagonizaron. Se olvidó de la pelea y fue en busca de Dillon Danis, amigo de Conor McGregor. Como era de esperarse, la sanción llegó y fue dura. Fue una sanción de 9 meses. Durante el tiempo que estuvo ausente, Dana White se vio en la obligación de crear un título interino. Este título fue ganado por Dustin Poirier. El diamante, como se le conoce, se hizo con el cinturón al derrotar a Max Holloway. En UFC 242, en Abu Dhabi, Hadid y Dustin se vieron las caras. En un combate por demás esperado, el ruso sacó a relucir su lucha y presionó de principio a fin al estadounidense. Ya en el tercer round, y visiblemente cansado, el diamante se rindió con un mataleón. Así, el ruso estiró su legado a 28-0. Si bien no se lo ha querido adelantar con precisión, pero todo hace indicar que su próximo reto podría llegar a ser en contra de Tony Ferguson, en contra de quien en 4 ocasiones se pactó una pelea, pero nunca llegaron a concretarla por lesiones. Lo cierto es que todos aquellos amantes de las peleas de artes marciales mixtas, ya sea de UFC o de la franquicia que sea, están ansiosos por ver el momento en el que él vuelva a entrar para demostrar sus habilidades.